Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Yo quiero compartirles algunas reflexiones que he venido trabajando desde hace algunos años sobre el papel de la comunicación en los movimientos sociales. Esto empieza más o menos en noviembre de 2016, cuando en la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad Javeriana en Bogotá, presenté un análisis sobre los enfoques y las miradas desde los cuales se ha estudiado el papel de la comunicación en los movimientos sociales alrededor del mundo. En esa disertación yo me propuse hacer evidente el marcado interés de los estudios en comunicación por abordar el papel que cumplen las nuevas tecnologías y su incidencia en los movimientos sociales. Como lo dije en su momento, esta perspectiva es necesaria para entender lo que pasa con el uso y mediación de las TIC en las acciones colectivas actuales. Sin embargo, al convertirse en el principal enfoque para estudiar la comunicación en los movimientos sociales, pues definitivamente termina por instrumentalizar a la comunicación. Así pues, parafraseando a Jesús Martín Barbero, se estudia el objeto, pero se olvida el proceso. Hoy quiero compartir con ustedes otro apartado de dicha investigación que hizo parte de mi tesis de maestría y algunas de las reflexiones que en mis cursos de práctica en responsabilidad social en Uniminuto hago sobre algunas perspectivas teóricas y categorías conceptuales desde las cuales considero pertinente se pueden estudiar los movimientos sociales actuales y cómo se da la comunicación como proceso, como parte de los procesos organizativos al interior y al exterior, esa relación con los medios masivos de información y la influencia que estos últimos logran en la construcción de las percepciones de la opinión pública. En primer lugar, es pertinente revisar rápidamente la categoría de movimientos sociales y cómo se abordó en el marco de esta investigación que les cuento. Entonces, desde la perspectiva del norteamericano Charles Tilly, los movimientos sociales son el resultado de tres elementos. Primero, un esfuerzo público organizado y sostenido para trasladar a las autoridades las reivindicaciones colectivas. Segundo, el uso combinado de algunas de las siguientes formas de participación o de acción. Manifestaciones, reuniones públicas, marchas, vigilias, mitines, peticiones, declaraciones y distintas acciones de propaganda. Y tercero, unas manifestaciones públicas de valor, unidad, número y compromiso. Esto quiere decir que el movimiento social se relaciona con sucesos coyunturales, por ejemplo, la defensa de la educación, de los derechos de las minorías, de la protección del medio ambiente, entre otros. Estos movimientos son liderados por diferentes organizaciones sociales que se unen en torno a un fin común y establecen estrategias para llamar la atención de la contraparte. Llámese las instituciones del Estado. Esto quiere decir que el movimiento social se relaciona con sucesos coyunturales, como por ejemplo la defensa de la educación pública, de los derechos de las minorías, entre otros. Estos movimientos, pues digamos que, como lo dijo Charles Tilly y también Alan Turing, se podría concluir que son acciones políticas colectivas que manifiestan primero un conflicto social, involucran a uno o varios sectores de la sociedad e implican unos rasgos como que pues, hay una continuidad, una capacidad de organización y de movilización. Expresan unas demandas concretas y convocan a la solidaridad de la sociedad en general. El ejemplo más reciente que tenemos aquí en Colombia, bueno, uno de los ejemplos más recientes para ser, digamos que, fiel a la historia, uno de los ejemplos más recientes que hemos vivido en la última década acá en Colombia fue el paro nacional agrario que vivimos en el año 2013 y que, pues, como todos sabemos, despertó la solidaridad de muchos sectores de la sociedad colombiana. Ahora pues debemos pasar a los enfoques
de análisis de la comunicación que yo, digamos que considero pueden llegar a ser pertinentes para estudiar el papel que cumple la comunicación en el marco de los movimientos sociales. El primer enfoque que me parece muy importante es la relación entre comunicación y política. Entonces es pertinente revisar la relación que existe entre la comunicación y la política. Podemos entonces decir que los movimientos sociales como una acción colectiva surgen a partir de unos modos de organización social, como ya lo he venido diciendo, que buscan hacer visibles unas necesidades sociales que afectan negativamente y determinan las condiciones de vida de diferentes sectores sociales. En ese sentido, y de acuerdo con el politólogo y profesor Jaylor Spinell, se puede afirmar entonces que todo acto social es comunicativo y todo acto comunicativo es en esencia un acto político. Entonces, la relación entre la comunicación y la política pues se hace allí obvia, porque sobre todo cuando esta última, la política, caracteriza la vida social de la mano de la comunicación. Esta actividad social se ve traducida en el encuentro de los grupos sociales a través de acciones colectivas que buscan visibilizar y evidenciar esas situaciones de desigualdad que viven algunos grupos poblacionales, la falta de acceso a servicios básicos que conducen a la manifestación por el descontento ante políticas estatales que van en detrimento de los derechos fundamentales. La organización como base de la acción política colectiva es aquel procedimiento que demuestra la importancia de la comunicación en el éxito o en el fracaso de los movimientos sociales, que en última instancia busca llamar la atención y congregar a la solidaridad de la sociedad, la opinión pública y el Estado frente a sus demandas o a sus reivindicaciones. Desde este enfoque, la política en la comunicación comprende que la interacción social se da a partir de relaciones de poder, que según Thompson dice es la capacidad para actuar de acuerdo con la consecución de propósitos e intereses de cada uno, la capacidad de intervenir en el curso de los acontecimientos y de afectar los resultados. Así entonces tenemos que la comunicación a través de sus prácticas de carácter organizativo como reuniones, comités, asambleas, foros, debates, conversatorios, permite la construcción estratégica de un mensaje en el marco de los movimientos sociales que es transmitido a través de unas prácticas, unas acciones como plantones, marchas, carnavales, besatones, mensajes en plataformas digitales, etcétera, etcétera. Un segundo enfoque que considero muy importante es el enfoque de la economía política de la comunicación, en perspectiva de cómo es que los medios ven o comunican sobre los movimientos sociales, particularmente en el caso de Colombia. Como su nombre lo indica, la economía política pues nos lleva a entender y a revisar el contexto económico y político en el que se encuentra inmersa la sociedad colombiana y cómo este incide definitivamente en las relaciones de poder que se hacen evidentes desde los medios de información. Entonces esto nos lleva a que es necesario, no que es necesario, a que se están implementando unas políticas de corte capitalista neoliberal que buscan generar mayores ganancias a bajos costos para que se vean favorecidos grandes grupos económicos. Particularmente en el caso de Colombia, vemos cómo los canales y medios masivos de información ven comprometida su credibilidad y su objetividad al difundir informaciones que pretenden dar realce a unas posiciones más que a otras, beneficiando pues en ese caso a los grupos económicos e industrias culturales a los cuales pertenecen estos mismos medios, que son agentes de la opinión pública. Mancini y Halims acuñan el concepto de paralelismo político para mostrar las relaciones de afinidad e incluso organizativas de los medios masivos en diferentes ideologías políticas y cómo esta cercanía con diversas tendencias determinan su manera de presentar las noticias. Estos autores, en una breve caracterización de los medios masivos, los describen como instituciones políticas, como empresas que están determinadas por factores económicos y a su vez se componen como instituciones culturales generadoras de valor simbólico. Pues falta ver en Colombia, por ejemplo, a quién pertenecen los grandes medios masivos de información, ¿no?
a grandes grupos económicos. Particularmente en relación con los movimientos sociales recientes de los últimos años, por ejemplo, en el paro agrario del año 2013, basta con echar una mirada a la manera como se cubrieron desde los medios masivos de estos medios masivos de información, Caracol, RCN, el periódico El Tiempo, los sucesos de esta importante movilización. En distintos estudios se ha hecho evidente cómo los medios le dieron prioridad más a los disturbios o a esas acciones aisladas que se presentaron en el marco de la movilización, pero no a las razones de la movilización. Fueron los medios independientes a través de plataformas digitales quienes de alguna manera se preocuparon más por hacer visible las causas de la movilización que por presentar pues los disturbios o esas acciones aisladas que se presentaron en el marco del movimiento. Esto nos hace pensar en la necesidad de unas políticas que regulen los modos de transmisión de la información y garanticen el acceso a una pluralidad de opciones que permita contar con diferentes puntos de vista sobre el mismo hecho. Ahora bien, pasamos a unas categorías de análisis que yo abordo en el marco de la investigación, y la primera de ellas son las nuevas tecnologías, pero obviamente en perspectiva crítica. Entonces, en concordancia y en sintonía con Emiliano Trerré y Alejandro Barranquero, que son dos académicos españoles, digamos que ellos abordan o plantean una mirada no tan optimista frente al poder de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la conformación de los movimientos sociales, y sugieren superar ese análisis un poco instrumental que se le ha dado a la comunicación a la hora de estudiarla. Ellos intentan pues también que se desmitifique como ese instrumentalismo tecnológico pues digamos que consideran que se ha fabricado como un universo mitológico alrededor de la Internet y lo que llaman ellos un idílico espacio de participación y libertad. Ellos hablan de una categoría que se llama ciberoptimismo cuando hacen relación a que pues vemos con demasiado optimismo el papel de las TIC en cuanto a los movimientos sociales se refiere, y a cuando en el momento en que hacemos el estudio de la comunicación en diferentes instancias y fenómenos. En el marco de los movimientos sociales recientes, es necesario tener en cuenta que además de los canales de comunicación, los movimientos, vuelvo e insisto, requieren de un proceso organizativo y de una ciudadanía que se identifique con su causa y se solidarice, como lo dicen los académicos que han estudiado los movimientos sociales. Porque si bien es cierto, las plataformas tecnológicas ligadas a Internet pues obviamente sí han reconfigurado la forma como se efectúa la vida económica, política, cultural, en términos de proceso de cambio social, la movilización definitivamente o el movimiento social se tiene o se determina más bien por tejido humano organizado. Entonces yo propongo la categoría de prácticas comunicativas, o me ubico en la categoría de prácticas comunicativas en perspectiva de los movimientos sociales, y digamos que las defino como aquella acción o acciones realizadas con el objetivo de comunicar, o si lo queremos ver desde la relación entre comunicación y política, incidir, ¿sí? Entonces allí es donde está la esencia política de la comunicación. Es decir, prácticas individuales o colectivas cuyo objetivo se trata de poner a circular un mensaje, visibilizar unas posturas, llamar la atención en la esfera pública, y que por ende proviene de procesos organizativos colectivos y obedecen a unos contextos económicos y políticos particulares. Por lo anterior, en el marco de esta reflexión, las prácticas comunicativas las defino de dos maneras, o las clasifico más bien. En primer lugar, las prácticas comunicativas internas, como aquellas acciones que a través de la interacción humana, el diálogo, el disenso, el debate, buscan la unificación de criterios para generar
una identificación en colectivo. Estas prácticas comunicativas internas se ven representadas en las reuniones, en los debates, en los comités o en las capacitaciones que se dan en el marco del movimiento. Y en segundo lugar están las prácticas comunicativas externas, que son aquellas acciones colectivas que hacen evidente la existencia del movimiento social y se realizan en momentos y lugares determinados con el objetivo de hacer visible ante uno o varios destinatarios, gobierno y ciudadanía en general, las problemáticas sociales que atañen a un sector o sectores de la sociedad. El éxito e impacto de las prácticas comunicativas externas depende definitivamente de unas prácticas comunicativas internas que propendan por la organización, el establecimiento de unos voceros o líderes y la asignación de roles o tareas para los integrantes u organizadores del movimiento. Bueno, hasta aquí pues esa es como la propuesta de reflexión que traigo yo en términos de enfoques y categorías para, digamos que, hacer una reflexión sobre la comunicación en el marco de los movimientos sociales. Como conclusiones, entonces, podemos decir que entender la comunicación como proceso posibilita estudiarla de una manera más integral. Recordemos que anteriormente el proceso comunicativo era entendido de manera más vertical a partir de tres elementos: un emisor, un receptor y un mensaje. Y con el paso del tiempo la teoría incluyó otros elementos como el contexto, el canal y la retroalimentación. Esta última pues se vuelve también muy importante para que se dé realmente el proceso comunicativo y pues que se vuelve muy clave en la interacción entre dos o más sujetos. Por otro lado, si, podemos decir que si la comunicación es un acto político, debemos entenderla como un proceso que bien desarrollado posibilita cambios. Y pues dependiendo de los contextos, esos cambios pueden ser positivos o negativos. Es necesario, y esta conclusión ya la había planteado en el momento en que di cuenta como del enfoque de la economía política de la comunicación, es necesario proponer políticas o que se propongan políticas que regulen los modos de transmisión de información y garanticen la pluralidad de opciones que permitan contar con diferentes opciones de información, de acceder a la información y pues de contribuir a la construcción de esa pues democracia. Frente a los movimientos sociales más recientes se ha demostrado que su éxito e impacto definitivamente no es precisamente las tecnologías las que los han determinado. Son los procesos organizativos humanos los que han posibilitado su consolidación y crecimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos en Colombia hace unos años el fenómeno de la ola verde, que no sé si recuerdan, se dio en el marco de las elecciones presidenciales del año 2010, en las cuales a través de las redes sociales se daba por ganador al candidato Antanas Mocus por el apoyo que había recibido a través de estas plataformas. Sin embargo, los resultados en las urnas evidenciaron otra cosa. Ese es uno de los mejores ejemplos para demostrar que aunque las plataformas digitales y tecnológicas propician escenarios de intervención y expresión de opiniones, estos no determinan el éxito de las iniciativas o de los movimientos sociales. Es solo a través del encuentro cara a cara que se puede ampliar la simpatía, se puede medir la simpatía frente a una causa. No sé si también recuerdan, en el año 2011-2012, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, uno de los movimientos estudiantiles recientes más fuertes de los cuales hemos sido testigos. Fue un movimiento fuerte y exitoso y tuvo digamos que logró presionar para que se detuviera la modificación de la Ley 30, la Ley de Educación. Otro movimiento muy importante, el paro agrario del año 2013, que despertó la solidaridad sin precedente en la ciudadanía en general. Pero sin duda alguna, el más reciente ejemplo de las prácticas comunicativas internas y externas es el paro nacional denominado 21N, el que vivimos apenas en noviembre del año pasado,
en el que se pudieron evidenciar nuevamente distintas expresiones comunicativas desde la ciudadanía en las redes sociales de Internet, pero que también trascendieron a los escenarios de la calle y que, como muchos otros movimientos, se repiten, se renuevan o se reinventan. Marchas, plantones, carnavales, cacerolazos, conciertos, ¿sí? Entonces, sin embargo, el éxito de dicho movimiento radicó en 3 aspectos centrales. Primero, la creación de un programa claro y unificado entre múltiples organizaciones sociales participantes. Segundo, la coordinación democrática organizada y a través de un Comité Nacional de Paro. Esto es lo identifico como una práctica comunicativa interna, y la aplicación de métodos de manifestación pacíficos, cacerolazos, marchas, conciertos, que incluso fueron liderados por reconocidos artistas de la escena nacional a lo largo y ancho del país. Estos son prácticas comunicativas externas. Las propuestas conceptuales aquí recogidas lo que buscan es reivindicar el ejercicio de la comunicación como un proceso humano, comprendido desde una perspectiva sistémica que muestra al sujeto en relación con una sociedad y sus instituciones, sus estructuras y cómo interactúa con ellas, desde el desacuerdo o en la concordancia para asumir un papel transformador. Digamos que yo me he planteado siempre una inquietud por una epistemología de la comunicación que retorne incluso a las concepciones iniciales y etimológicas del concepto de la comunicación. Y pues me abre un interés por indagar en esas teorías que revisan el campo, lo cuestionan y se salen un poco de ese marco determinista, ¿sí? El énfasis muy marcado hacia lo mediático o hacia las plataformas tecnológicas para sumergirse en la idea de un proceso social y político, del diálogo, sin romanticismos, claramente, e incluso del disenso y las diferencias como oportunidad de encuentro. Y finalmente, la última conclusión que quiero compartirles es, digamos, que la idea de unos nuevos posibles horizontes investigativos desde la comunicación. Y pues es que hoy, cuando lo tecnológico modifica las esferas de nuestra vida, incluso centra el interés académico en sus novedosos canales de interacción o en el papel que estos cumplen como herramientas de difusión, y sí que lo hemos vivido en esta pandemia, veo en el campo de la comunicación organizacional, diferenciado de la comunicación organizacional desde las empresas, y la que se desarrolla en los movimientos sociales, o la que se lleva a cabo, por ejemplo, al interior de las organizaciones sociales y comunitarias. Teniendo en cuenta esta diferenciación, es decir, la diferenciación entre el enfoque organizacional empresarial con el enfoque organizacional de pronto desde los movimientos, desde las organizaciones sociales y comunitarias, se podría abordar una perspectiva que trascienda esa mirada pues tan empresarial que se le ha dado al enfoque de la comunicación organizacional en el campo, en la academia, y desde allí nos podríamos arrojar algunas pistas conceptuales sobre lo que se podría clasificar como un tipo de comunicación en los movimientos sociales, que obviamente, como lo han dicho los teóricos, son coyunturales, y aquellas que se constituyen legalmente producto de la identificación de las necesidades de un sector en distintos modos de organización social o comunitaria. Considero que este énfasis podría aportar un nuevo modo de estudiar y entender la comunicación desde la mirada de la organización, para que podamos entender y comprender un poco mejor cómo es que nos organizamos como sociedad. Muchas gracias. Gracias, Paola, por tu presentación. Paso a leer los comentarios y te doy 5 minutos para que respondas. Quiero leer rápidamente comentarios de la presentación anterior que quedaron un poquito ahí, y que solamente para leerlos. Carlos Martínez nos dice: no podemos renunciar a ella, me imagino que se refiere a la democracia, pero hay que buscar otras formas de organizativas. Los estados cumplieron su misión histórica. Néstor Machini nos dice: desde los movimientos sociales creo que debemos proponer candidatos y elegir por medio del voto popular personas que vivan o hayan vivido y sientan lo que el pueblo vive y siente, para comenzar a lograr cambios en la sociedad. Listo. Bueno, hay
hay otra serie de comentarios, no sé si responden a esta o a la anterior presentación. ¿Cómo utilizar los mecanismos de participación cuando estamos en sociedades donde la libre expresión, el pensamiento, se cataloga como terrorismo? Una pregunta interesante. Sandra Castillo nos dice: el ejercicio de la ciudadanía está determinado por los contextos, la institucionalidad y las realidades sociales. ¿Cómo desde la familia se logra fortalecer valores, la democracia y representaciones? Bien, Sandra sigue planteando su punto sobre las familias. Y bueno, ya ahí sí vienen entonces las preguntas para Paola. ¿Qué incidencia tiene el activismo digital en el posicionamiento de las posturas y consignas de los colectivos y movimientos sociales? Retomando como ejemplo lo sucedido el pasado 9 de septiembre en Bogotá y el 21S en esta época de pandemia. Y Viviana tiene unos comentarios, unas reflexiones. Dice: frente al proceso investigativo y pedagógico de la disciplina latinoamericana de la comunicación, en el estudio de las prácticas comunicativas y su estrecha relación con la alteridad y el cambio social, va bajo el marco metodológico de la comunicación para el cambio social, y es ahí donde el actor político es un sujeto de cambio. Y continúa: estas prácticas comunicativas muestran que el sentido, más allá de la instrumentalidad, se ha ampliado y profundizado, y los continuos esfuerzos por crear, transformar, restaurar y preservar redes y conexiones, herramientas que a menudo traen cambios profundos y una alteridad en la construcción del orden social. Continúo. El estudio de las prácticas comunicativas clave para el cambio social, específicamente en América Latina, abre una ventana para comprender otras formas de conocimiento y opciones de acción, pero todo se debe manejar desde la comunicación para el cambio social. Para el cambio social ofrece una visión de las tradiciones de la comunicación para el desarrollo desde una perspectiva cultural y de la capacidad de agencia de la ciudadanía para tomar el control de los procesos necesarios para transformar. Listo, esto es lo que hasta el momento hay, así que pues te doy paso. Pablo. Bueno, muchas gracias. Bueno, frente a la pregunta que hace Dalis del Pilar, pues obviamente, digamos que si nosotros lo entendemos como una práctica comunicativa, el activismo digital, pues vendría a ser en el marco de un movimiento social una práctica comunicativa externa, ¿sí? Obviamente, que debe definitivamente corresponder en el marco del movimiento a un proceso organizativo. El profe anterior hablaba de cómo las redes sociales también se volvió un espacio de dimes y diretes, ¿no? Y entonces uno encuentra que en las redes sociales hoy en día todos creemos hacer activismo digital porque nos queda muy fácil plantear nuestra opinión en las redes sociales. Pero a la hora de ir tal vez a salir a la calle a solidarizarnos con un movimiento, de pronto ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, digamos que en términos de lo que plantea Dalis, el activismo digital definitivamente vendría a ser una práctica externa si proviene de un proceso organizado que corresponde, por ejemplo, hoy en día es muy común que desde los movimientos sociales se organicen twitteratones, por ejemplo. Entonces, posicionemos un hashtag para poner como en primer lugar de prioridad en la discusión en Twitter una temática particular para llamar la atención, pero definitivamente esto debe obedecer a un movimiento organizativo. Ahora bien, los ciudadanos que tal vez no están organizados, los ciudadanos que tal vez definitivamente solo pues les gusta opinar o generar debate o controversia en las redes sociales, pues seguramente también están en su derecho, pero uno también tiene que entrar allí a hacer la reflexión alrededor de hasta qué punto es a través de ponernos a pelear o de eso que llamamos activismo digital, solo generando controversia, pues realmente logramos tal vez en la práctica lograr las transformaciones, ¿no? Entonces, en términos de las prácticas comunicativas, el activismo digital es supremamente válido y las nuevas tecnologías o las tecnologías y las plataformas tecnológicas se convierten en una herramienta, pero no son el fin del movimiento, no son el centro del movimiento. El centro del movimiento está, como lo decía, en su organización. Y pues sí, definitivamente, ya para cerrar,
la propuesta es a que desde la academia y también desde quienes estamos en la academia y de quienes nos interesa este tema de la comunicación, la invitación es a que nos pensemos los medios, nos pensemos las plataformas digitales, pero que también nos pensemos esa comunicación como proceso para que podamos también volver a la importancia y a la necesidad de la interacción humana y de cómo nos estamos organizando como sociedad, como lo decía al cierre de mi presentación. Muchas gracias. Vale, gracias, Paola. Yo tengo un comentario y bueno, solamente para cerrar. Cuando te escuchaba tu presentación pensaba en la propuesta de Gramsci, Antonio Gramsci, sobre los intelectuales orgánicos, ¿sí? Gramsci estaba preocupado porque el movimiento obrero italiano de alguna forma no había logrado convencer a sus propios obreros de que eran un actor explotado. No tanto, más allá de la fábrica, estaban explotados en el marco de una sociedad que los explotaba de manera permanente. Y entonces él decía, es necesario que surjan estas figuras de intelectuales orgánicos que logren generar una conciencia en los obreros y que logre de alguna manera generar nuevos discursos, ¿sí? Que se articulen con estas subjetividades y que en consecuencia generen una transformación. Y estaba preocupado porque efectivamente estaba encarcelado, había ganado el fascismo, entonces era natural que hiciera esta reflexión. Y ahorita que pienso en Colombia y en los movimientos sociales colombianos, evidentemente hay muchos movimientos sociales que tienen causas totalmente justas, pero que ya sea o por desconocimiento o por ausencia de formación o bueno, por la razón que sea, no han logrado esa articulación, ¿sí? Y la noción de articulación ahí es fundamental. Es decir, articular una subjetividad, unas personas que están viviendo y que están padeciendo una situación particular con un discurso que los reivindica, ¿sí? Y ahí entonces la comunicación juega, las prácticas comunicativas juegan un papel fundamental. Tan fundamental que yo incluso me atrevería a decir que son la política misma. Es decir, no es que haya un mensaje y entonces el mensaje transita y circula por un medio. No, es que el medio es el mensaje político por excelencia, ¿cierto? Y esto lo digo y lo reflexiono precisamente porque he estado cerca de algunos movimientos sociales en los últimos meses y me he dado cuenta que, dado que no hay posibilidades de hacer un ejercicio de práctica comunicativa acertada, no sé, imaginativa, causas sociales justas se han venido abajo, ¿sí? Entonces, bueno, quería como hacer esta reflexión a propósito de tu planteamiento. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Digamos que un poco, pues como lo han dicho los teóricos de los movimientos sociales, pues obviamente estas movilizaciones, estos movimientos son coyunturales, se dan en un momento particular y definitivamente necesitan estar pues organizados y digamos que de alguna manera articulados pues para que el movimiento realmente pueda llegar a ser exitoso. Pues hay varios ejemplos que los mencioné a lo largo de la ponencia donde yo, digamos que pongo en evidencia cómo esos movimientos, esos procesos organizativos o esas prácticas comunicativas internas son las que permiten, por ejemplo, que uno de los liderazgos no salga a hablar lo que a él le parece, sino que eso obedece a un proceso de consenso y ya se da es la figura del vocero, ¿no? Del vocero que habla a nombre de un movimiento, pero no diciendo lo que a él le parece, sino lo que el movimiento ha consensuado y ha concertado. Claro, eso tiene que ver un poco con lo que plantea Carlos Eduardo Martínez de que son nuevas formas organizativas que no son jerárquicas, no son necesariamente jerárquicas. Listo, vale, muchas gracias, Paola, muy interesante. Gracias a ustedes. Tu presentación, muy bien. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.